Bueno, continuando con lo último en MySQL, voy a indicar cómo se hacen consultas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una consulta aquí, una consulta inicialmente sencilla. Se utiliza select para las consultas. Se utiliza select. Voy a utilizar select y voy a hacer una consulta de una tabla en este caso, no iniciando por una sola tabla. Entonces, voy a seleccionar ciertos campos de esa tabla. Por ejemplo, que me indique el nombre de asignatura. Listo. Y también que me indique el aula. ¿De dónde? De la tabla asignaturas. ¿Listo? ¿Dónde? Que cumpla una condición, donde el código de la asignatura sea igual a, por ejemplo, a 2, ¿sí? Que sea igual a 2. Y listo, aquí que no me dé el resultado. Después de esto, punto y coma y oprimo execute y obviamente me dice que es español y está en el aula 2, ¿sí? Me saca el resultado. Cuando yo ya quiero hacer algo más, un poco más, combinar más tablas, de más campos y más tablas, entonces hago lo siguiente. Utilizo esta instrucción de acá. Por ejemplo, quiero seleccionar nombre de estudiante, nombre de la asignatura, el puntaje, el aula, incluso puedo colocar los logros, ¿sí? Y otros elementos. Pero como tengo pocos atributos, pues yo quiero que me salga el nombre del estudiante, la asignatura, el puntaje y el aula. ¿De cuáles tablas? De las 3 tablas que tengo en este momento, ¿sí? O las que yo quiero que intervenga. Entonces, de la tabla estudiantes, de la tabla asignaturas y de la tabla resultados. ¿Dónde? Donde el código de estudiante yo le defino que sea, por ejemplo, el 100, ¿sí? Y un puntaje que sea mayor de 70, ¿sí? Ordenado por aula de asignatura, ¿sí? Por aula asignatura. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que me liste no el 100, sino el 104, digamos, ¿sí? Entonces, que me liste el 104 y cuyo puntaje sea mayor que 70. Entonces, cuando son dos condiciones, se pone primero una, código de estudiante igual 104, y se coloca este i para que tenga en cuenta esas dos condiciones. Si fuera un o sea, puede ser o uno o el otro, entonces se pone or o r, ¿sí? Pero en este caso yo quiero que cumpla las dos condiciones, entonces sería i, si el código de estudiante 104 y el puntaje mayor a 70. Y que lo organice por aula asignatura en orden ascendente, ¿sí? Así como se lo pone, sería por defecto orden ascendente. Entonces me ubico aquí al final y oprimo execute. Entonces precisamente aquí me aparece que el código 104 corresponde a Carlos Santa Cruz, ¿sí? El nombre de la asignatura es matemáticas, el puntaje mayor es de 70 de todos los que obtuvo en cada una de las aulas organizado por aula, sí, que es en este caso el aula 1. Luego seguidamente está el aula 2 en español y luego el aula 3 de ciencias, el aula 4 de ética y religión, el aula 5 de inglés y el aula 6 de sociales, ¿sí? Porque como todos tienen registros en todas esas aulas, en todas esas materias, pues se les asigna todos estos registros, ¿cierto? Y este es el resultado de la consulta, ¿sí? Una consulta sí, pues ya se la puede exportar, por ejemplo, ¿sí? El resultado se la puede exportar en un archivo externo
si uno quisiera tenerlo, pero es para probar que se puede hacer esta clase de operaciones y probar cómo están las tablas, ¿sí? Obviamente esto ya se hará en el aplicativo, pero aquí dentro de MySQL también se puede ir mirando y probando cómo va quedando y cómo están relacionadas estas tablas, si está cumpliendo con todos sus parámetros y sus reglamentos. Eso es con respecto a MySQL.